Estás escuchando Aquí y Ahora con Paola Ponroy. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicomagia? Bien. Jodorowsky toma este concepto y él inicialmente es un artista. Uh-huh. Luego comienza a hacer lecturas de tarot en un bar y cuando hace estas lecturas de tarot empieza a darse cuenta que el emergente por el cual venía a consultar sus consultantes, en verdad, siempre estaban ligados a la historia, a su biografía o a la historia transgeneracional. Uh-huh. Entonces, él empezó como a cuestionarse o a plantear que cuando tenemos un problema no alcanza con hacerlo consciente, sino que faltaba un pasito más para esto. Uh-huh. Entonces, él ahí empieza a aplicar estos actos de psicomagia nutrido de toda una vivencia con una Panchita, que era una bruja mexicana, que en verdad era una curandera tradicional, uh-huh, pero que ella en sus sanaciones aplicaba estas operaciones espirituales, digamos, como estas operaciones que son psíquicas, uh-huh, y le daba a los consultantes prescripciones de no ir, por ejemplo, a la medicina tradicional a revisar qué pasaba con un tumor o con lo que ella operaba simbólicamente, pidiéndoles a estos consultantes que dejaran pasar un tiempo y mágicamente sucedía que aquellos que transgredían esta, uh-huh, prescripción, digamos, la enfermedad remitía, claro, aparecía nuevamente, y que aquellos que le hacían caso, entre comillas, ¿sí?, se encontraban con que los síntomas desaparecían. Uh-huh. ¿No? Entonces, si tomamos así explícitamente qué tiene que ver con un acto psicomágico, es equiparable a un acto simbólico o a un ritual. Claro. Cuando nosotros accedemos a un ritual o vamos en busca de un ritual, esencialmente cuando tenemos una necesidad. Claro, la vela al santo. Totalmente. Si no hay una necesidad, no recurrimos a esto. Claro. ¿Y los ritos para qué sirven? Uh-huh. Los ritos generan marcas en nuestro inconsciente. Y de hecho, hay un montón de ritos que son absolutamente conocidos, que van más allá de encender una vela o esto que vos estabas diciendo, que uh-huh, de hecho lo son, pero hay rituales que son absolutamente conocidos como el ritual de casamiento, un bautismo, hoy hay había antiguamente y hoy, uh-huh, se vuelve a tomar, los rituales de iniciación cuando aparece la menarca, uh-huh, ¿no?, donde hay pasajes que establecen una marca entre un periodo y otro. Entonces, ¿qué es lo que sucede en nuestro psiquismo? Todo lo que queda cerrado, que se cerró porque tuvo una buena resolución, pasa automáticamente al fondo. Cuando estas situaciones no se dan, permanecen abiertas, ¿no?, que la Gestalt toma esto, uh-huh, son las situaciones inconclusas o las situaciones que quedan abiertas, vuelven de una u otra manera para ser cerradas. Entonces, una buena forma de ayudar a que nuestro inconsciente cierre lo no cerrado es a través de un ritual o de un acto simbólico o de la psicomagia. Claro. Ejemplo, si yo por la razón que fuere no pude despedir en la muerte a un ser querido, eso va a quedar como algo abierto. Uh-huh. Entonces aparece la culpa, aparecen cuestionamientos o aparece simplemente ese deseo, eso que quedó sin cerrar, que fue tal vez despedir al muerto o tal vez escuchar lo que yo hubiese querido que ese ser cuando estaba vivo me diga. Uh-huh. Entonces, en un acto simbólico, en un acto psicomágico, yo puedo hacer ese cierre. ¿Por qué? Porque ese acto simbólico funciona, como la palabra lo dice, como un símbolo que va a inscribir algo en el consciente, uh-huh, ya que nuestro inconsciente es absolutamente atemporal. Entonces, lo que quedó abierto allá y entonces, mediante esta herramienta, puede cerrarse. Claro. Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, una carta de despedida a ese ser querido, o puedo hablar con ese muerto,
o puedo hacer que ese muerto me diga todas las cosas que no escuché. Y ahí se permite el cierre. Es posible, en verdad, que algo se cierre. Esto él lo implementa con un modo de terapia, digamos, en sus terapias lo utiliza. ¿Hay profesionales que hacen uso de esta herramienta? Por ejemplo, Dolto, que trabajaba con niños, ya hablaba de la posibilidad del ritual y de la necesidad de los rituales en el trabajo con los niños y, bueno, obviamente con los adultos. Jodorowsky, precisamente, él como era un artista, él habla de la necesidad de ser creativos y de usar la creatividad en ese acto simbólico. ¿Y qué es lo que él dice? Cuando necesitamos de un acto simbólico es porque necesitamos enfrentarnos a estas situaciones inconclusas y que generalmente tienen que ver con miedos. Y para trascender ese miedo lo tengo que mirar de frente y a través de este como sí, ¿no? De esta experiencia, yo puedo atravesar eso que en la vida real no me animo. Claro. ¿No? Y él, por ejemplo, da varios ejemplos en su libro y da montones de actos psicomágicos para realizar. Pero una de las cosas es, por ejemplo, alguien que fantasea con ser una travesti y jamás se va a animar, la convoca, la invita a que vaya a un bar vestida de mujer. Y que a partir de atravesar por ese momento, por esa situación, muchas de las fantasías que las personas tenemos desaparecen y a través de este juego, de alguna manera, o de esta situación que es un como sí, pero que en verdad después se convierte en realidad, me permite atravesar todos esos miedos y generar una realidad diferente que de otra manera no podría hacerlo. Vos decías, el acto de psicomagia es, lo realizo y ahí hay una cuestión que se resuelve, ¿no? Porque pensamos, la vela a los santos es lo más común, ¿no? Y aquellos que todos los días se levantan y un santo distinto encomiendan a sus hijos, a su familia o determinadas situaciones. Digo, ¿qué pasa ahí? A ver, ahí puede que haya algo más como de sugestión. Claro. ¿Sí? Puede que haya como una creencia de que gracias a que hago esto, ¿sí? Va a pasar tal otra cosa. Lo que propone Jodorowsky son actos que a veces hasta son súper osados, ¿sí? Como transgredir y como, bueno, si tenés una enfermedad grave, como por ejemplo, en uno de los ejemplos él cuenta, una enfermedad en el hígado, es ir y buscar en una carnicería un hígado de vaca y llevarlo colgado y atravesar la ciudad, por ejemplo, y ir con eso chorreando. ¿Sí? En verdad, lo interesante de esto es que cuando hacemos ese acto simbólico, por eso él hace mucho hincapié en que el acto simbólico o la psicomagia, el acto ritual, tiene que ser muy cuidado y muy bien elegidos los elementos y el qué voy a mandar a hacer a mi consultante. Claro. Porque si no hay un registro y una empatía con la situación problema que trae el consultante, eso no va a tener efecto. ¿No? Porque lo que es importante es que este símbolo que se establece a través de este ritual, esto que yo voy mirando, que voy oliendo, que voy percibiendo con todos mis sentidos, es presente y el inconsciente en ese momento lo siente y lo vive como un presente. Claro. Por eso es que algunas cosas no tienen peso o esto, solo encender una vela por una cuestión de creencia, bueno, puede ayudar a tomar fuerza, invocar ancestros y todo lo demás, pero no es el planteo que hace claro. Jodorowsky. ¿No? Hay muchos rituales que tienen que ver con el dinero, ¿no? Donde siempre está involucrada la sal, por ejemplo. Sí, sí, sí. La sal está involucrada en muchos rituales. Sí. A ver, y los temas de dinero, por ejemplo, siempre tienen que ver con temas biográficos. Siempre que tenemos temas de dinero, está tocando nuestra propia biografía, nuestro propio sistema, ¿no? Lo transgeneracional, porque es uno de los temas tabú, por ejemplo, el dinero, tal como la sexualidad y otros temas, la muerte también. Entonces, esto es lo que él empieza a darse cuenta, que cuando trabaja con la persona y encuentra cuáles pueden haber sido los conflictos sistémicos en relación al dinero, por ejemplo, estafas, o se ven, por ejemplo, cuestiones donde alguien mató a otro para quedarse con una herencia o por peleas, ese dinero va a estar connotado, va a tener todo un símbolo, un valor, que es un valor simbólico diferente al valor real que tiene el dinero.
Claro. ¿no? Claro. Yo siempre digo, 100 pesos para el común, ¿sí? Son 100 pesos, pero no es lo mismo 100 pesos robados, Claro. ni 100 pesos venidos por la herencia, que 100 pesos ganados por el esfuerzo del trabajo digno. ¿Sí? Entonces, sí que está asociado a la sal, ¿sí? Porque tiene que ver con la historia y las salinas y las cuestiones de cómo se generaba el dinero, de la misma manera que está asociado con el agua, ¿no? Porque está relacionado con la madre, con la creatividad, con de dónde, que, digamos, vengo de mi mamá, por lo cual también simbólicamente o metafóricamente hablamos de estar nadando en plata, estar seco, o dinero líquido. Tal ¿sí? cual, tal cual, tal cual. ¿Los amuletos forman parte de los actos de psicomagia? Totalmente, ¿sí? Porque el amuleto es un símbolo, ¿no? Por ejemplo, si yo, Jodorowsky, ¿no? Hace algunas personas, después de todo el trabajo, hacer que la persona que tiene conflictos con el dinero, por ejemplo, llene una cama de dinero, de dólares, del dinero que sea, y que se pueda acostar ahí y que pueda disfrutar para resignificar el dinero ganado con esfuerzo, con sacrificio, o el dinero sucio, y convertirlo en placer. Entonces puede ser un buen amuleto llevar, no sé, 100 pesos, que hoy no sería nada, sería, no sé, ni $100, en nuestra vida siempre. Y siempre que nosotros pensamos en un conflicto, ¿sí? Hay que contextualizarlo, ¿no? Suponete, voy a hacer un acto simbólico y lo voy a hacer teniendo en cuenta todos los elementos que influyen en lo que traba o en lo que puede habilitar a que yo destrabe ese conflicto. Entonces, si yo, por ejemplo, hablo de psicomagia y ahora podemos hacer un acto simbólico nosotras aquí, va a tener todo un contexto y un sentido especial que no va a ser lo mismo que salgamos a calle Chahue y nos pongamos a hacer el ritual en medio de la calle. Entonces, siempre hay que contextualizarlo. Siempre. Por más que Jodorowsky, que es un gran transgresor, animaba desde desafíos enormes, por eso son muy locos sus actos de psicomagia, a hacer cosas que son muy transgresoras. Pero justamente tiene que ver con atravesar límites, con atravesar miedos. Y con esta cuestión que vos marcabas, ¿no? Consciente e inconsciente. Y esta división que uno hace creyendo que pueden funcionar de manera separada. Y es imposible, porque las personas que armamos circuitos o determinadas formas de comportamiento que muchas veces creemos que son voluntarias y conscientes, pero tienen un alto componente inconsciente e involuntario, y que se ponen en juego en las situaciones menos pensadas. Claro. Entonces, salirnos de ahí, ¿sí? Bueno, esta puede ser una forma de armar un nuevo circuito. Cuando yo me doy cuenta que aquello que me pasó, suponete, en la infancia, que puede tener que ver, por ejemplo, con un abuso, y yo no soy tan consciente, ¿sí? Genero estrategias de defensas, comportamientos que se activan involuntariamente cuando aparecen situaciones aquí ahora, ¿sí? Que hacen que mi inconsciente lo lea como una situación de peligro, de riesgo, y eso que en aquel momento me defendió o me expuso ante una situación abusiva, se repita de manera absolutamente inconsciente e involuntaria. Entonces necesitamos, de alguna manera, volver a generar nuevos circuitos, ¿no? Nuevas herramientas para sortear de manera diferente estas situaciones en el aquí y ahora. Claro, ¿no? claro. Por eso también siempre es contextual, ¿sí? Generar nuevos circuitos, nuevos contextos para abordar esto de otra manera. ¿Hay actos de psicomagia para sanar abusos, situaciones de violencia? Sí, bueno, Jodorowsky trae unos que son bien desafiantes, ¿no? Como por ejemplo enfrentarse al abusador y gritarle y decirle yo lo sé, y bueno, tener este coraje de decirle no, de gritarle en el aquí y ahora, como pudiendo tomar otra fuerza. Defenderse de lo que no se pudo, ¿no? Exactamente. Y bueno, como él, Jodorowsky también dice, hay que hacer un análisis exhaustivo de cuáles fueron las trabas o las cuestiones inconclusas que vienen de nuestro sistema y que cargamos,
y que tomamos de nuestros padres y repetimos inconscientemente. Entonces, es súper importante ver hacia dónde va este ritual y para qué. Estás escuchando Aquí y Ahora con Paola Ponroy.